ele hamishpatim. Y estos son los estatutos, o son las leyes y las reglas del Eterno, ¿no? ¿Y qué fue que se habló en el capítulo anterior? Los 10 mandamientos, ¿no es así? Entonces aquellos son mandamientos. Y estos son también las leyes, los mandamientos, ¿no? Los estatutos. Entonces, tanto aquello como estos que están aquí, igual son Torah de Elohim. Esta semana tenemos, como había dicho anteriormente, más de 50 mandamientos en una sola parashá. Algunos mandamientos, como acabamos de escuchar el comentario que hizo Jonathan, son mandamientos tan antiguos. Todos estos tienen 3.500 años aproximadamente. Y tenía por fin legislar la comunidad de Israel en aquel tiempo, hasta los días de hoy. Y no es fácil hacer una legislación que cubre 3.500 años. No es fácil, porque hace 3.500 años atrás el hombre vivía completamente diferente de lo que vive hoy. Es más, hace 100 años atrás se vivía muy diferente, hace 50 años. Y ahora los cambios comenzaron a ser más dentro de espacio de tiempo más corto, ¿no? Ahora ya hay leyes que implican la distancia entre el ser humano, el tapaboca, ¿no es así? Y cuántas cosas, ya establece el límite de asistencia en reuniones. Todo eso va cambiando, el ser humano va cambiando, la sociedad va cambiando. Pero hay un fenómeno que yo quiero hablar aquí a título de introducción, y que por alguna extraña, inexplicable razón, muchos maestros de Biblia hoy día parecen ver las leyes del Señor, digamos así, o la Torá, como si fuera algo dañino, ¿no? Algo fuera del contexto de la fe. Si han enseñado frecuentemente que la ley es algo incompatible con la gracia. Y nosotros pues hemos tratado de enseñar que no es incompatible, que la gracia y la ley no tienen ninguna incompatibilidad, hasta porque Hashem nos salvó, nos rescató, nos liberó de la esclavitud de Egipto y de Faraón. Y solo 50 días después fue el día de la entrega de la Torá. Es decir, que como que Hashem nos da la Torá para que nosotros nos mantengamos libres, como dijo Yeshua. Conoceréis la verdad, la Emet, la Torá Emet, y la verdad os mantendrá libres, les hará libres. Ahora, eso significa que cuando dicen que hay aparente incompatibilidad entre la ley y la gracia, esto significa que entonces nosotros, si no podemos, si hubiera incompatibilidad entre ley y gracia, entonces tenían razón aquellos que dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Ya no estamos por causa de una palabra que dijo Rab Shaul, que mal interpretada resulta en un pensamiento, una postura de que querer observar las leyes de Hashem es salir de debajo de la gracia, ¿no? Y no fue esta la intención de Rab Shaul, porque si él tuviera la intención de esto, no hablaría palabras como, ¿qué diremos entonces? A Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2.
continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego en el capítulo 3 de Romanos mismo, versículo 31, ¿anulamos entonces la ley o la Torá por medio de la fe? De ninguna manera, dice Rabbi Shaul. De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Eso, y ese pensamiento de que hay una pelea ahí entre ley versus gracia, o ley contra la gracia, o incompatibilidad de la ley con la gracia. Porque dice, antes de que viniera la fe, estábamos bajo la custodia de la ley. Dice Rabbi Shaul a los Gálatas. Y aún en Gálatas capítulo 5, si eres guiado por el Espíritu, no estabas bajo la ley. Pero ese bajo la ley ahí ha sido interpretado equivocadamente que no tenemos ley. Entonces quiere decir que si el buey de mi vecino entra en mi terreno, yo me quedo con él. O sea, si hallo en una cosa que pertenece a alguien, yo no estoy en el deber de devolver. Codiciar algo del vecino no sería pecado, pero todo es ley. Eso todo está aquí. Y yo pudiera leer algunas cosas. Aquí tenemos algunas cosas que tienen que ver con algunos de estos 50 mandamientos. Sería ridículo. Ridículo que nosotros, pues, si no estamos bajo la ley, entonces no tendremos obligaciones con estas cosas. Deja leer una lista de ellas aquí, porque se merece cosas. ¿Dónde tenía yo aquí? Estoy bien seguro, pero déjame ver. Creo que es en este comentario que nos da un listado de conductas. Por ejemplo, ley sobre el siervo hebreo, ley como precepto de designar para matrimonio la sierva, quiero hablar sobre esto, precepto de redimir a la sierva, prohibición de vender un siervo hebreo, prohibición de disminuir o dar la obligación de la Corte de Justicia de ejecutar juicio, la prohibición de golpear a padre o madre. Imagínense, no estamos bajo la ley, entonces yo puedo golpear a mi padre o a mi madre, no hay ningún problema. Quiero ver si alcanzo a hablar sobre esto. Ley sobre multas, obligaciones de la Corte de Justicia, y así, prohibición de dejar vivir una hechicera, prohibición de vejar humillar a un extranjero. Entonces podemos humillar a los extranjeros y hacer todas esas cosas que los noticieros nos han dicho últimamente, ¿no es así? Tratar mal a todos los extranjeros. Y cuántas cosas, afligir a un huérfano, a una viuda. El Eterno dice, si no perdone vendrá castigo inmediato. No, pero si no estamos bajo la ley, todas estas cosas las podemos hacer. Por ejemplo, podemos prestar con usura entre nosotros, porque no estamos bajo la ley prohíbe, pero no estamos bajo la ley. Cuántas cosas más, ¿no? Por ejemplo, hablar mal de un líder de la comunidad. Aquí en esa parasha prohíbe hablar mal del rabino, hablar mal de los ancianos, salir ahí chismoseando y hablando mal de ellos en especial. Eso es castigado terriblemente en la Torá. Pues hay gente que le gusta hablar. Entonces dice, como yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? La prohibición de separar el diezmo en un orden incorrecto, de comer carne de animal despedazado. Entonces podemos comerlo, porque, y lo comen, hermano, y lo comen. Lo comen
Y si usted le menciona esa mitzvah, dirán así, no, yo no estoy bajo la ley. Eso es para usted que va a Shema Israel. Nosotros nos vamos domingo a la iglesia. Nosotros podemos comer carne de animal despedazado. Ahora hay aquí hay una cosa que tomar en consideración. Una ética de interpretación. Es que la Torah tiene 70 caras. Es que cuando menos cada uno de nosotros debiéramos, según los rabinos más modernos, debiéramos cuando encontramos un mandamiento así, ver cómo él se aplica a mi vida, por lo menos de 5 maneras. Por ejemplo, les voy a decir algo. Dice, hay un mandamiento, y esta referencia que les voy a dar, hasta ayuda a entender que Rab Shaul de ninguna manera encontró incompatibilidad entre la ley y la gracia, la vida según la vivencia, la observancia de la Torah y la vida bajo la gracia del Eterno. Es que Rab Shaul toma una mitzvah de la Torah que dice así, no está escrito en la Torah, no pondrás bozal al buey que trilla. Y después él mismo interpreta en una de sus epístolas, él dice, ¿y acaso estaba Dios más preocupado con el buey que con el ser humano? El buey que trilla puede ser interpretado, como de hecho fue interpretado por Rab Shaul, por Pablo, como un siervo que está trabajando en un área. Como por ejemplo, alguien que está trabajando en el ministerio. No se puede poner bozal y no dejarlo vivir de aquello. Si él está dedicando toda su vida para aquello. Entonces, Rab Shaul interpretó así la mitzvah de no pondrás bozal al buey que trilla. Pero en una primera instancia, el Eterno también está preocupado con que si usted tiene una finca y pone a alguien para trabajar allá y usted vive aquí en Miami y usted va por allá cada mes o cada 3 semanas o cada primero día de la semana, porque en Shabbat usted no va, ¿no? Entonces, y usted llega allá y dice, y usted puso agua en esa fila de tomates que plantamos. Sí, he estado poniendo agua en los tomates. Yo veo matas de tomate que no tiene tomate y otras están cargaditas. Es que yo comí unos tomates ahí durante la semana con mi familia y está en el almuerzo. No puede comer mis tomates. Yo quiero llegar aquí y ver todos los tomates ahí. Entonces, eso es poner bozal al buey que trilla. O sea, el hombre está trabajando, cuidando de esa área de tu propiedad. Usted no puede impedirle que coma, que tire la mano y coja una manzana, que coja una papaya en todos los árboles. Él no puede comer todas las papayas, ¿no? Ni comer todos los tomates, pero tampoco le puede prohibir comer. Así que se ve. ¿Usted ya probó esos tomates? Sí, estuve probando ahí esta semana, los tomates están ricos. No lo puede condenar ni despedirlo porque comió, porque no pondrás bozal al buey que trilla. ¿No? Entonces, él lo interpretó así. Entonces, todas estas cosas, todas estas mitzvot, estas ordenanzas que están aquí, nosotros debemos ver de qué manera ellas pueden ser aplicables a nuestra experiencia hoy, aun cuando ha sido dada de una forma que el hombre que vivía hace 3.500 años atrás pudiera entender. Nosotros debemos entender hoy. Rab Shaul no tuvo dificultad para entender eso del bozal al buey que trilla. Él lo interpretó perfectamente y todos los hermanos allá en aquella ciudad creyeron y entendieron, nadie discutió porque
la Torá nos fue dada con varias caras. Y una de estas es que no podría descuidar el que estaba trabajando en aquella área. No podía prohibirlo, impedirlo de hacerlo, como yo de vez en cuando estoy hablando sobre el mandamiento más pequeño. Entonces, el ave sobre sus polluelos, sobre sus huevos, ¿no? Usted puede coger los huevos o los polluelos, pero no puede coger el ave, ¿no? El caminante, a la mamá, el que va caminando, ve, sabe, puede dar un buen guiso, puede, y piensa luego, y queda abandonado los polluelos, y los polluelos se van a morir porque el ave trae el alimento y pone en la boca de sus polluelos. Y además se aprovecha de la vulnerabilidad del ave. Entonces uno no debe estar pensando así, ese mandamiento yo no tengo mucho que ver con él porque yo no ando encontrando aves ahí sobre nidos todos los días. No, yo ya encontré una vez aquí en el patio del templo, ¿no? Y vi los huevitos ahí, el ave sobre los huevos, y interesante, yo pensaba que no hacían en las piedras, en la tierra, sí lo hacen. Bueno, pero una persona que dice, no, yo no estoy bajo la ley, yo no tengo obligación con estas cosas. Pero es como la hojita, la florcita llena de cosas. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Ahí topa uno, ese sí me conviene, me gusta. No, sí, no. Y comienza, o sea, al final, ¿vas a obedecer la Torá o no vas a obedecer la Torá? ¿Estás bajo ella o no estás bajo ella? El Eterno ha dado el mandamiento. ¿Lo vas a obedecer? Sí, ese sí. ¿Y por qué no el otro que viene más antes o el otro que viene más después? Es que no estoy bajo la ley. O sí o no. Entonces puedes hablar mal del pastor, del rabino, puedes hacer todo lo que le da la gana. Entonces, esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Y no es solo cuestión de que, lo del diezmo sí quiero, pero lo otro no. No es solo. Hay algunos mandamientos que también son importantes para el hombre moderno, y el hombre moderno que está bajo la gracia y no bajo la ley. Nosotros, el hecho de estar bajo la gracia no significa de ninguna manera, en las palabras de Rab Shaul, que uno no tenga obligaciones con el Eterno, ¿no? La ley del Eterno es eterna, es para perpetuidad. Uno tiene que saber cómo interpretar estas cosas en los días de uno y saber cómo las va a obedecer. Esto es muy importante. La gracia es un regalo gratuito de la salvación del Eterno para con aquellos que creen en su Hijo. Y la ley es su amorosa instrucción sobre cómo debemos vivir esta salvación, ese estatus de salvado, ¿no? Así que gracia, no existe esa cosa, es una falsa dicotomía, eso de que gracia versus ley, ley versus gracia, no se oponen entre sí de ninguna manera, no están destinados a trabajar a la mano. Así que eso recuerda que el mismo pueblo de Israel fue salvado y redimido y rescatado antes de que la Torá nos fue dada. Y fue exactamente por desobediencia a la Torá. ¿Y desobediencia a qué? Es que cada 6 años que pasa, el próximo año es un Shemitah, ¿no? Y cada 50 años es un Yovel. Y el pueblo quedó debiendo esas paradas de la tierra, de Shemitah y de Yovel, 70 para el Eterno.
Y por esto fue enviado a Babilonia. Fueron enviados a Babilonia por haber pecado. Y fueron enviados por 70 años porque 70 años estaban endeudados con el Hashem. O sea, quien tiene una finca, una quinta, quien tiene una propiedad y siembra, debe saber cuándo comenzó a producir todo eso, cuándo empezó todo eso y cuándo llega el Shemitah, porque en el 7º año él no debe cosechar para negociar. Hay algunas leyes. Si alguien quiere ser agricultor, la Torah tiene leyes divinas para la agricultura. La primera producción de fruto no se puede cosechar, es del Eterno. Entonces, esos son los primeros mangos de mi árbol. Ya sabe que son los primeros frutos del árbol, no tuyos. Eso para la tierra de Israel, desde luego. ¿No? Ajá. Entonces, eso es el del Eterno, déjalo ahí. Y se cae y pasa lo que pasa. Ahí después usted comienza a cosechar todos los años. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7º año, es bueno guiarse por el calendario de Israel. Es Shemitah. No puede cosechar. Todos los vecinos pueden venir porque la tierra es de Hashem. Todo eso le pertenece a él. Cuando nosotros bendecimos, decimos, Amotzi lechem mi-haaretz. ¿Quién es el que saca el fruto, el pan de la tierra? El pan del árbol, que hace nacer el pan del árbol. Es el Eterno. Nosotros somos solo los que plantamos. No, la gloria pertenece al Eterno. Nuestro servicio es muy limitado. El éxito de nuestro servicio se lo debemos al Eterno. Él es el que hace surgir el pan de la tierra, aunque el labrador haya trabajado duro, pero el fruto es gloria exclusiva del Eterno. Sería ridículo reclamarnos, ¿no? Y decir, ay, vea esto, gracias a lo que yo he hecho. Eso está hablando como necio. No conoce Torah, pues si conociera Torah, usted trabajó, pero el éxito, en la medida que haya habido, es del Eterno, porque Él es el que da fruto, hace crecer el fruto de la tierra, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta las palabras de Rav Shaul cuando dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando? Porque ya estamos bajo, es la gracia. Y pues que la gracia abunde a mi favor. No, de ninguna manera, dice Rav Shaul. Continúo obedeciendo la Torah, aunque ha sido redimido por gracia. Y luego anulamos entonces la Torah por medio de la fe. Ahora yo vivo de fe. De ningún modo, al contrario, la obediencia a la Torah la confirma como la ley de Hashem. Bueno, ahora nuestra parashá, pues, como hago, yo tengo aquí algunas cosas que decir. Voy a compartir un poco ahora y un poco más tarde. Pero vea, quisiera dejar tal vez un poquito más claro, no sé si se merece, eso del siervo hebreo. Cuando un hombre moderno del 2021, siglo XXI, dice, si adquieres un siervo hebreo, vea, el siervo hebreo es como alguien puede, como en aquel tiempo alguien pudiera conseguir dentro de la comunidad. Aquí tenemos una sinagoga, una comunidad, Shema Israel Community, comunidad de Shema Israel. ¿Cómo pudiera fulano aquí, cualquier persona llegar a ser siervo de otro? Por dos razones, por lo menos. ¿Cuál? Mira, si le robó a aquel, según la Torah, él no tiene para devolver el robo y 4 o 5 veces más de lo que robó, que es la penalidad por haber robado. Entonces,
la corte de justicia o un Beit Din, un jurado, pudiera determinar que vas a servirle 1 año, 2 años, o lo vas a servir de largo hasta pagar el último. A la deuda, pues con 6 años de servicio todavía no paga la deuda. Bueno, pero máximo que puede servir son 6 años. No importa cuánto salió la cuenta de segundo, por ejemplo, el buey que robaste valía tanto y tenías que devolverle 20% a más. Entonces, bueno, si era un animal demasiado caro, valioso o algo, el perjuicio fue demasiado grande que en 6 años no paga, entonces, pero va a pagar solo hasta 6 años. Entonces podría resultar esclavo por esto. O porque alguien se fue de quiebra, bancarrota, ¿no? Se fue de bancarrota y ahora no tiene ni tierra, no tiene ni dinero, no tiene ganado, no tiene nada, la familia va a pasar hambre. Y él es un hebreo, entonces los otros dueños terratenientes hebreos saben la responsabilidad que hay en la Torá de tener un siervo hebreo. Es demasiada responsabilidad y la ley judía dice, basado en la Torá escrita, en la Torá oral, que hay que tratar con dignidad al siervo hebreo. Un hebreo no puede maltratar un siervo hebreo porque él no es solo siervo, es su hermano. Tiene que tratar con tal dignidad que si solo hay 2 colchones en la casita ahí que tiene la finca y el dueño de la finca va a dormir ahí hoy, el dueño duerme en la madera y el siervo duerme en el colchón. Porque el siervo tiene miedo, temor de Hashem, de maltratar el dueño tiene miedo y temor de Hashem, de maltratar al siervo porque es siervo, pero es hermano de él y es siervo de Hashem también. Entonces él dice, bueno, que quede el colchón para ti. Y como también solo hay una almohada, pues yo voy a agarrar ahí unas herramientas, voy a poner ahí, yo me voy a hacer de almohada. Entonces, la gente generalmente no quería tener un siervo hebreo. Los hebreos no querían tener un siervo hebreo. Pero alguien tenía que tomar la decisión de asumir la responsabilidad porque la familia está en la indigencia y puede morir de hambre. No podemos hacerlo. Venga a trabajar para mí. Entonces él viene a trabajar. Ahora es un siervo. Así como yo tengo muchas obligaciones para con ese siervo, de hasta al colmo de tener que dormir en la tabla para darle a él el colchón. Pero yo también tengo muchos derechos, dice el Señor. Porque acá yo ya tengo unos 3 siervos que me los compré en el mercado. Porque en aquel tiempo se lo permitía. Y no son judíos, no son mis hermanos, no son siervos de Hashem. Son gente gentil, pagana, que yo me conseguí. Estaban allí muriéndose de hambre y yo agarré para que sea mi siervo, los compré. Y si yo quiero hacer la cría, ¿entendió? Y quiero que estas esclavas que tengo aquí, una de ellas le voy a dar a este siervo hebreo. Como trató de explicar, y espero que usted lo haya entendido. Entonces, cuando de los 7 años, el siervo hebreo, el 7º año, no 7 años, 6 años, en el otro día ya tiene que mandarle el otro día ya es el Shemitah, ya es el 7º año. Entonces ya tiene que mandarlo. Pero como él vino solo, él se va solo. Pero en estos 7 años de servicio, como le dieron una sierva que no era judía, y procrearon los 3 hijos. Entonces todo eso es propiedad del dueño de la hacienda. Él se va solo. Pero en 7 años él aprendió a amar a esas personas. Los ayudó a criar. Entonces él puede decidir
quedarse. O puede decidir irse libre a su casa. Ya ves que el dueño de la hacienda le dio a él una de sus siervas, no una de sus hijas, como él dejó claro. Y esta sierva no era hebrea. Entonces, y hubo hijos de ese matrimonio. Pero la Torá dice que él se puede ir solo. Ya ves que el matrimonio entre judíos es de valor superior al matrimonio entre no judíos. O sea, todas las naciones y religiones tienen el derecho de casarse, ¿no? El brujo va y casa un creyente de la congregación de él con una creyente y salen. Hoy día ya se casan hasta entre ellos y entre ellas, ¿no? Pues, pero vamos a hablar de más tiempo atrás, cuando la sociedad era un poco menos sodomita, ¿no? Entonces los brujos casan sus parejas. Los católicos también, los idólatras también, todas las versiones de los hindúes, los budistas, todos se casan. Pero cuando alguien se casa bajo la jupá, la cosa ya comienza a tener un poco más de responsabilidad. Un poco más, no, bastante responsabilidad. ¿Por qué? Porque es casado hebreo con hebreo. Y bajo la jupá, que representa que la gran nube que cubrió el pueblo de Israel en el Sinai, en el desierto, ¿no? Y la ketubá, que fue entregada al pueblo de Israel, a las 2 tablas, ¿no es así? Y que el pueblo dice, todo lo que Hashem diga, haremos y escucharemos. Entonces, una esposa dispuesta a seguir a su esposo obedientemente. Bueno, entonces, y la ketubá, aquel certificado, contrato de matrimonio, hay que verlo así. Entonces, imagínense, el hombre era soltero, era un hebreo solo, y vino a trabajar para otro hebreo. El otro dueño de la hacienda tenía derecho de casarlo con una de sus esclavas y tener más esclavitos. Suena chistoso, ¿no? Pero es así, pero en aquel tiempo no sonaba chistoso. El empresario en aquel tiempo era costumbre, pero Hashem tenía que legislar esto y tenía que ser tan justo, pero tan justo, absolutamente justo, que no podía perjudicar al hacendado ni perjudicar al siervo hebreo. Entonces, así que te vas tan solo como llegaste. Pero se va a disolver aquello que me trajo hijos. Pero viniste solo y está legislado en la Torá. Así Moshe escuchó del Eterno y así nos dio. Parece duro, ¿no es así? Es duro, pero viniste solo. Yo no tengo obligación, tú viniste a pagar una deuda. Y pagaste la deuda, o tal vez ni siquiera pagaste la deuda, pero yo tengo que dejarte libre. Pero no, yo cuando te agarré, yo no te prometí que te iba, además de dejar que me pagues la deuda con trabajo, te voy a conseguir mujer, hijos. No, yo no te prometí nada. Solo te vas. Y la señora y los bebés, los niños son míos. Vea cómo cuando de juez se trata, Hashem dice así, no beneficiarás al pobre por pobre ni al rico por rico. O sea, el pobre es culpable, pero es pobre. Vamos a dictaminar la culpabilidad de para ese rico, porque él tiene con qué pagar. No. Es que la justicia del Eterno es perfecta, es absoluta. Ay, pero él es rico, no vamos a hacer esto. Ese es un pobre miserable, vamos a decir que él es el culpable. Tampoco puede hacer esto.
pero se lo hace y no es así. Entonces, ahora mismo conocí un caso en México de gente conocida ahí de nuestra congregación, de una jueza que terminó dando la razón al que los políticos querían que resultara culpable. Y los políticos dijeron, usted no puede hacer esto, este tiene que ir. No, pero no hay evidencia suficiente para incriminarlo. Entonces la mandaron a la cárcel. Y está en la cárcel, la jueza, porque no quiso hacer un veredicto injusto. Y dice, no puedo hacerlo, no hay suficiente evidencia, no puedo hacerlo. Prefiero quedar aquí guardándome del coronavirus. Aquí no entra virus, donde estoy sola en la cárcel. Y es una jueza. Porque no estaba dispuesto a hacer lo que Y vinieron y le ofrecieron dinero en la cárcel para que retroceda del resultado del juicio. Dice, no puedo. No, la persona no es culpable. Otro es el culpable, no es este. Pero tenemos que terminar este juicio con un culpable. Y no, pero él no es el culpable. Yo no voy a hacer esto. Vea cómo todavía existen esas cosas en el mundo. Existe honestidad. Entonces, imagínense ahora nos ponemos en una situación bastante difícil, en el que el supuesto matrimonio mixto no fue iniciativa de los dos, o sea, del siervo hebreo y de la esclava gentil, o sea, pagano, extranjero de Israel. Fue una circunstancia en que el siervo hebreo cayó esclavo, resultó esclavo, y para una persona que tenía una sierva no hebrea, soltera, libre. Entonces, trabajó ahí 1 año, 2 años, y el dueño de la hacienda decide comprar una esclava. Y dice, bueno, voy a hacer la cría contigo. Voy a tener más esclavitos. ¿Y quién fue la iniciativa? Ni la esclava quiso ese matrimonio, ni el esclavo quiso ese matrimonio, el siervo, porque la expresión esclavo resulta un poco pesada, porque lo que nosotros sabemos de esclavitud es demasiado terrible, pero aquello era servidumbre, era cerviz. No, entonces no tenían planificado, no es que el esclavo hebreo le miró a la esclava y dice, ay, me caes bien, ¿qué les parece? Nos casamos. No. El dueño del asunto es que decidió, vea, te voy a casar con él. Ay, no me cae bien. No interesa, tú eres esclavo, tú no mandas. Aquí quien manda es el Señor. Antes si hubieras manejado tus cosas bien, nunca hubieras sido esclavo. Cuando uno es esclavo, uno no manda. Uno es esclavo de aquel a quien sirve. La voluntad a quien servimos es la que prevalece. Por eso que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, decide seguir cubriendo la cabeza. Para causar la pregunta, ¿y por qué si ya son libres? Quita eso de la cabeza. Somos siervos de Hashem. Entonces yo ya no vivo para agradarme, lo importante ya no es más lo que a mí me gusta, es lo que a él le gusta. Porque si yo hago lo que a mí me place y a mí me gusta, entonces yo no soy siervo de nadie. Yo lo que soy es miembro de una comunidad, de una organización. Pero si soy siervo de Hashem, nosotros cantamos aquí como la sierva mira la mano de su señora, como nosotros miramos a Hashem, lo que él quiere es eso, voy a hacer lo que él quiere. Lo importante no es lo que me gusta y lo que yo quiero. Usted piensa que yo quisiera, por ejemplo, ser rabino, nunca me pasó por la cabeza servir a Dios así, de esa manera
completa. Ya van, que sirvo a Hashem, ya van casi, en octubre va a ser 42 años. ¿Usted qué que yo quería? Yo rogué a alguien que no haga eso conmigo. Yo no quiero eso. Yo no sirvo para eso. Yo dije a la persona, pero pasaron unos años, ahí yo ya estaba ya de nuevo, sea hecha tu voluntad, ¿no? Pero a los 16 años yo sabía que no era lo que yo quería. Y yo sabía que lo que yo quería era ser ingeniero. Pero mi madre no tenía, pobre señora, no tenía dinero para mandarme a la universidad. Y después de grande sí me aparecieron las condiciones de ir a la universidad, pero yo ya estaba donde no quería estar. Entonces yo dije, no hay remedio, hay que capacitarse. Entonces, a veces uno no quiere. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona está allá afuera y vuelve a la fe, se arrepiente, acepta a Yeshua como su Mesías, Redentor, cree en el Elohim, como dice Rabbi Shaul a los tesalonicenses? Os convertiste de los ídolos a Elohim para servir al Elohim vivo y verdadero y esperar de los cielos a Mashiach. Entonces, ¿qué pasa cuando eso acontece? ¿O qué pasa cuando acontece que uno descubre las raíces de su fe? Porque ya está tratando de servir a Dios, pero está en equivocaciones y dice, no, eso no es domingo, es Shabbat, no es Halloween, no es San Silvestre, no es San Valentín. Hay fiestas establecidas por el Eterno que celebrar y son eternas. ¿Qué pasa? Que el Mesías es un Mesías que anuló la Torá y no les gusta, no les cae bien los judíos. Y él descubre que no es así, que el Mesías es judío, iba todos los sábados a la sinagoga y no vino a anular ni siquiera el más pequeño de los mandamientos. Ahí él toma una decisión de volver a la raíz de su fe. Pero en ese proceso, ¿qué pasa si él descubre que, wow, mis ancestros eran judíos? Y wow, eso ya parece como los huesos secos, ¿no? Ellos dicen, pereció nuestra esperanza, estamos completamente perdidos, nuestra causa no tiene solución ninguna. No, Ezequiel 37. ¿Y qué pasa si descubren ese proceso que Hashem está tomando gente que está debajo de escombros de muchas generaciones? Y yo era. Entonces descubre eso. Entonces, y está casado o casada. Y no fue como aquel siervo que alguien tomó la decisión por él, sino que fue en circunstancia en que nos enamoramos, nos gustamos, pensábamos más o menos iguales. Y decidimos casarnos. ¿Qué pasa? Ahí Rabbi Shaul, pues como un rabino, tiene que consultar la Torá y ver y juzgar cada detalle. Y dice, o sea, que es un caso especial. El que es llamado así, que así permanezca. Necesitamos de sabios. Aquí no solo alaban los sabios del judaísmo tradicional, nosotros tenemos sabios también. Rabbi Shaul fue un gran sabio elogiado por el mismo Pedro, Kefas, ¿no? Al principio Kefas tuvo dificultad para relacionarse con Rabbi Shaul, ¿no? Un día ya se pusieron medio sanguíneos y uno llamó al otro de hipócrita, pero después se reconciliaron. Y Pedro escribió y dijo, nuestro rabino Shaul de Tarse es un sabio y los que malinterpretan sus palabras las tuerce para su propia perdición. Entonces hay que saberle entender porque escribió cosas muy difíciles. Que Pedro, que era un buen judío de padre y madre, pero que no era más que un pescador. Y Pablo, que era un hombre de una familia muy adinerada, que podía darse el lujo de
de pagar para mandarlo a una yeshiva y de las mejores, la Harvard de aquel tiempo, ¿no? La mejor, la de Rabino Gamaliel, ¿no? Y después pudo decir, yo vengo, aprendí Torah a los pies de Gamaliel, ¿no? Entonces, Pablo dice, como viniste al Señor, así permanecéis. Pero no, eso no está hablando de que vine fumón, continúo fumando. No, él estaba hablando, el contexto es del matrimonio. No, viniste casado con él, te consente que le sirva a Hashem. Pues bien, sírvale a Hashem y él va a ser santificado en ella. ¡Wow! Y todavía eso, ¿no? Porque el santo cuando pone la mano en algo, santifica. El inmundo cuando pone la mano en algo, lo impurifica. Igual que el inmundo puede salir impurificando las cosas. Un leproso, él no podía entrar en la ciudad. Si él tomaba una cosa de estas de abrir la puerta, ya está inmundo, ya todo. Mas ahora nosotros entendemos eso perfectamente, porque antiguamente ni nos preocupaba, entrábamos en el banco y cogía, ahora ya entramos enseguida la mano, ¿no? Entonces, la gente no quiere impurificarse o exponerse, ¿no? Pero hasta hoy en Israel, cuando alguien está sentado en una silla y uno muy observante de la Torah ve que la silla se desocupó, él queda mirando, mira a la persona, qué cara tiene, a ver si siento o no siento dónde le salió ahora, ¿no? Porque puede hacer que eso ahí esté inmundo. Imagínense, yo voy a tener que zambullirme para purificarme por haber sentado allí. Entonces prefiere a veces ir parado, mejor se siente un poco más en libertad de sentar cuando entre un bus, ve el bus vacío, y dice, ay, me siento donde quiero, pero está lleno y comienza a levantarse gente, me voy a sentar ahí, ese tipo no me tiene buena cara, y no se sienta, ahí eso todo hemos visto allá. Entonces, ¿por qué? Porque hay mandamientos de por medio. Entonces, el hombre creyente en estas condiciones santifica a la esposa no creyente. Y la esposa no creyente, la esposa creyente santifica al marido no creyente. Fue como Rabbi Shaul interpretó, porque él comenzó a ver, espera, ese aquí no... Esas leyes aquí fue dada para un grupo que ese aquí no encaja en ese grupo de ninguna manera. Entonces hay que juzgarlo diferente, ¿no? Entonces hay cosas así que la Torah nos enseña. La otra cosa, y voy a aprovechar, es acerca del extranjero. Dice así, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. O sea que si nosotros no hubiéramos sido extranjeros en la tierra de Egipto, si nuestro padre Jacob nunca hubiera ido a Egipto y Joseph nunca hubiera sido vendido y no hubiera necesidad y Egipto está muriéndose allá con las vacas flacas y Jacob con sus hijos todos, uno amando al otro tranquilamente, los hermanos de Joseph lo querían mucho y lo elogiaban. ¡Ay, qué sueño más hermoso que acabas de tener! Y todo fuera diferente de lo que conocemos. Y el Eterno hiciera llover maná allá en el patio de Jacob. Vean, no hay cosecha, pero Joseph va a recoger maná. Esa no es la historia que conocemos, pero si la historia fuera así, entonces tal vez esta ley no estuviera aquí. ¿Por qué? Porque no habíamos sido esclavos y no sabríamos qué pasa en la cabeza de un esclavo que levantó un poco indispuesto, pero tiene que cargar las mismas piedras de ayer que él estaba dispuesto, y humillado y maltratado, discriminado. Entonces, porque Hashem dice así, al extranjero no oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto y saben lo que pasaron como extranjeros.
a estos pongan allá, bien lejos, Goshna. No le mandaron bien lejos solo porque ellos criaban ganado y tenía hierbas allá y un poco de agua para el ganado. Es porque las prácticas de aquel grupo eran abominables para el pueblo y ellos tenían menosprecio. Porque si fuera solamente por beneficiar al padre de Joseph, el pueblo egipcio podría reclamar, y sí, ¿por qué a estos extranjeros le dan la mejor parte de Egipto, la que a nosotros debíamos dar? No, fueron discriminados por extranjeros. Y el versículo no queda ahí. Hay cosas que a veces no se escapan. Vea, no vejarás ni oprimirás a un extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. No humillarás a ninguna viuda o órfano. Si los humillas, de cualquier modo, como sea que lo hagas, pues si ellos claman a mí. Aquí no dice una viuda y un huérfano cualquiera, no dice específicamente si es hebreo o no. Si es viuda o si es huérfano, no lo humillarás. Porque si ellos claman, ciertamente escucharé su clamor y encenderá mi ira y mataré a ustedes con espada, y a sus mujeres se convertirán en viudas y sus hijos en huérfanos. Te pondré en la situación de ellos. En otras palabras, te pondré en la situación de ellos. Te pondré en la situación de ellos. Bueno, esto parece que fue escrito ayer o el último mes, y fue escrito hace 3.500 años. Cuando una persona deja su país y va a otro, como nuestro padre Jacob dejó Canaán y se fue a Egipto, no se fue porque no estaba satisfecho con Canaán, no se fue porque no le cae bien Canaán, porque no le asienta el clima en Canaán. Más bien Canaán fue dado a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Él sabía que aquello le pertenecía, era su tierra, en promesa de Hashem. Él se fue por la hambruna, él se fue por necesidad. Y esta multitud de gente que está emigrando de un país a otro, ¿usted cree que se va por qué? ¿Por qué será que los venezolanos salen de Venezuela y van a buscar otros países? No es porque ellos aborrecen su país, no. Es por la circunstancia en que está viviendo el país. Entonces están en una misma situación que Jacob. Entonces Hashem le dice, no oprimas, no veje, no humille, no trate mal a los extranjeros. ¿Vea? Ustedes que ya tienen más que green card, ¿no? Que me miran así con cara de extranjero, ¿no? Ya saben, no trate mal a los extranjeros, ¿no? Tráteme bien, ¿verdad? Yo fui allá y era extranjero en México y me trataron muy bien. Ellos cumplieron esa mitzvah. Ese mandamiento está hoy pendiente, ¿no? No quiere decir que tenga que a todos los extranjeros que llega tiene que darle los mismos derechos de gente que ha estado aquí por generaciones y conquistaron algunos logros, pero trátenlos con respeto, no los humille. Ellos más humillados de lo que ellos ya están. No es posible que nadie lo haga. Ya basta la situación que hizo que ellos vinieran, ¿no? Hay que respetar a los extranjeros, ¿no? Pero la palabra ger también para algunos va más allá de extranjero. Es uno que vino a la fe y que no es del grupo. Eso también lo llaman ger, ¿no? Una persona, por ejemplo, que estuviera entre nosotros y no tiene ningún linaje judío. ¿Entendió? No, por ejemplo, viene y usted mira y dice, ¿y dónde nació? ¿Y qué apellido tiene? Recientemente en el aeropuerto, donde hicimos una escala, así se dice escala cuando, ¿no? Estaba conversando yo y mi esposa con dos
señoritas que estaban vendiendo algo y la una, yo dije, ¿y cómo es tus apellidos? Y ella dijo allá unos apellidos y yo dije así, oh, ¿tú sabes de dónde provienen los y los estes? Ella dice, no. Y la otra dice, pues yo sé de dónde provengo. Yo, interesante, ¿y de dónde proviene? Yo soy descendiente de los mayas. De los mayas. Ahí volví de nuevo para la otra. Debes investigar de dónde vienes. La otra va y corta de nuevo. Yo vengo de los Atahualpas, de los mayas, de no sé dónde, y comenzó a hablar. Mi apellido es así, y unos apellidos raros. Pero vea cómo dice Pablo a los tesalonicenses, dice, y ellos mismos dan testimonio de vosotros, de cómo os convertisteis de los ídolos mayas, inclusive, al Elohim, para servir al Elohim vivo y verdadero, y esperar de los cielos la vuelta, el retorno del Mashiach Yeshua. Entonces, es uno de los nuestros. De repente, estudia, se prepara, tiene testimonio y puede ser un líder en la congregación. En el judaísmo regular no puede ser nunca un líder así. Pero de repente, porque Rab Shaul dice que no puede hacer acepción de personas así, de ninguna manera. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Generalmente las personas que llegan a nuestras congregaciones, al judaísmo mesiánico, y no tienen una historia para contar, su familia no tuvo nada que ver con la Inquisición, o no son, en términos modernos, Binei Anusim, hijos o descendientes de los forzados, judíos forzados a convertirse al cristianismo. Ellos se sienten así un poquito menor, ¿y de dónde viene? De África. ¿Y de dónde viene? No será de un país africano donde tiene muchos judíos. Etiopía, no, vengo de una más salvajecita que tiene más adentro. Pero dejaste toda la idolatría, sí, y te convertiste a Elohim, sí, eres uno de los nuestros. No, el color de piel, eso no tiene nada que ver. Tiene que ser aceptado con toda naturalidad. Una responsabilidad delante de Hashem que nosotros tenemos con estos versículos. Porque ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y de qué santos? De los hermanos más consagrados de la congregación. ¡No! Estos santos son un pueblo apartado de los demás pueblos. El pueblo de Israel. Esos son los santos del que se habla aquí.